Hola a todos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver tres maneras diferentes de hacer las letras más grandes en Windows 10. Vamos a las opciones de accesibilidad, que para ello iremos a Inicio, la rueda dentada, Sistema y dentro de Sistema, Pantalla. O bien también podemos usar la combinación de teclas Windows más U. Vamos a hacer un ejemplo. Pulsamos las teclas Windows más la letra U del teclado y se nos abre directamente la opción de pantalla. A continuación, en el apartado agrandar texto, movemos la barra hacia la derecha hasta encontrar el tamaño deseado y pulsamos en aplicar. Vamos a hacer un ejemplo, aquí lo tenemos al 100%, pues arriba vemos cómo va aumentando el tamaño de ejemplo. Podríamos dejarlo en por ejemplo, 170. Y con esta opción vamos a cambiar el tamaño de letra de todos los menús de Windows y los menús que se muestran a través de las aplicaciones. También cambiaría el tamaño de letra del navegador web. Una vez hecho esto, le daríamos a aplicar. Como veis, el tamaño ya se nos ha hecho más grande acorde a la resolución que le hemos puesto, con un 170%. Vamos a minimizar para comprobar que también nuestro icono se ha hecho más grande. Lo que no ha cambiado ha sido la barra de tareas. Vamos a comprobar si también ha aumentado, como podemos ver, lo que es el tamaño de nuestro navegador, en este caso navegador de Chrome. Voy a volver a dejarlo al estado inicial y como veis ya ha vuelto todo a como estaba de un inicio. Bien, ahora pasaríamos a la segunda opción, que sería cambiar la resolución. En esta opción, hacer todo más grande, que es la que tenemos aquí debajo, hacer todo más grande, cambiaríamos también el texto. A diferencia del apartado anterior, está limitado al 175%. Y con esta opción sí que cambiaría el tamaño de la barra del menú. Vamos a hacer una prueba, vamos a poner 150 por ejemplo. Y como podemos apreciar, pues la barra de menús ha cambiado de tamaño. La tercera opción es cómo aumentar y disminuir el texto en el navegador web. Pulsando las teclas Control y el signo más, lo que hacemos es aumentar el texto, y Control y el signo menos para disminuir. Luego sería Control y 0 para restaurar el tamaño al 100%. Para ello vamos a hacer un ejemplo. Control más el signo más, vamos aumentando el tamaño y manteniendo pulsada la misma tecla de Control y la tecla del signo menos, vamos disminuyendo hasta tenerlo en 100%. O bien podemos darle la tecla Control más 0 para dejarlo restaurado al 100%. Y estas serían las tres opciones para poder aumentar el texto en nuestro ordenador y navegador web. Espero os haya gustado el vídeo. Si tenéis cualquier pregunta o sugerencia, no olvidéis dejarlo en la caja de comentarios. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nos estamos viendo en los próximos. Un saludo y gracias.